Televisión, lo que tienes que ver. Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Hoy es lunes, comienza la semana laboral. Comenzamos nosotros para nuestro compromiso de todos los días a esta hora. Hoy es lunes y estamos ya a 8 del mes de abril, la semana previa a Semana Santa, y que estamos ya casi ya celebrando esa conmemoración cristiana de todos los años. Bienvenidos entonces a esta jornada. Vamos a ver en el día de hoy los temas más importantes ocurridos en las últimas horas y también los que tienen repercusión del fin de semana. El fin de semana, como todos, prácticamente todos los fines de semana ya se están convirtiendo en escenario de muchas actividades políticas, partidarias. Así que este fin de semana fue uno de los tantos movidos en el ambiente político dominicano. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para este comienzo de semana laboral, según informa Meteorología, que está diciendo Meteorología que para este lunes hay pronóstico de chubascos dispersos en varias localidades debido al viento del componente del este. Serán más notorias hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera central. Lluvias que se podrían extender hacia otros sectores de la porción norte de la geografía nacional, especialmente en la tarde de hoy. Para las próximas 24 horas, un sistema de alta presión, unido a una masa de aire con poco contenido de humedad, estará influyendo sobre el territorio nacional para limitar las lluvias en gran parte del país, prevaleciendo un cielo con nubes dispersas, bastantes horas de sol y escasas lluvias. Solo el viento del este, sureste y los efectos diurnos provocarían algunos chubascos aislados en la línea noreste, en la zona noreste, los Haitises y la cordillera central, principalmente en horas de la tarde de mañana. Eso dice Meteorología para las próximas 24 horas en nuestro territorio. Así que Meteorología sigue llamando a la población a hacer un uso racional del agua para atenuar los efectos de la sequía que todavía sigue en nuestro país, con perspectivas a continuar por algunos meses más. Ya ustedes saben, nada halagüeño en ese ambiente. Por otra parte, como dijimos en el ambiente político, bueno, antes del ambiente político, esta semana asume ya sus funciones la nueva Suprema Corte de Justicia, que fuera juramentada el pasado viernes por el Consejo Nacional de la Magistratura en el Palacio Nacional. Ya va a comenzar su primera semana de lleno. Asumirá sus funciones esta semana el nuevo presidente, el flamante presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Luis Henry Molina. Va a asumir esas funciones
fundamentales en la República Dominicana. En cualquier sistema democrático donde se respete la separación de poderes, la Suprema Corte de Justicia es un órgano de suma importancia. Los comentarios, hay que decirlo, más bien las reacciones en torno a esa designación, a la nueva composición de la Suprema Corte, en su mayoría han sido favorables. Como siempre ha habido comentarios adversos, pero en sentido general ha sido valorada con mucha prudencia por quienes han opinado, sobre todo los abogados, que son los que tienen el mayor peso en las opiniones, porque es el sector de los abogados, quienes, aunque todo el país está sujeto a decisiones de la Suprema Corte de Justicia, pero quienes tienen intereses directamente vinculados a la decisión de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, son en su mayoría los abogados, que son los que litigan en los tribunales. Los afectados, los justiciables, son una minoría de la población, o sea, los que están recibiendo ahora mismo, los que están bajo la decisión de jueces son una minoría frente a la población en sentido general. Ahora, justiciables somos todos. Todo el que anda en la calle, todo el que está sobre la tierra, es un justiciable. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede verse involucrado en un litigio judicial, ya sea porque lo provoque o porque dependa de la acción de otro, de manera que somos todos judiciables. Ahora, los que están siendo judicializados ahora mismo son una minoría, los que tienen procesos, que tienen conflictos, que están en prisión, que están bajo las disposiciones de las cortes, son una minoría. Y los abogados son quienes representan a esos judicializados. Y por lo tanto, la opinión de los abogados tiene mayor peso que la opinión de los políticos. Y en sentido general, la opinión mayoritaria de los abogados ha sido a valorar de manera positiva la composición de la Suprema Corte de Justicia. En el plano de los políticos, donde siempre están las subjetividades, siempre están las opiniones antojadizas y los análisis sesgados, y también en los comunicadores, que muchas veces opinan por boca de ganso, o sea, que están diciendo cosas que no es de su propiedad. Eso es lo que se llama hablar por boca de ganso, que están haciéndose eco de cuestiones de otros que están detrás. Entonces ahí hay una opinión más o menos adversa en un sector de la comunicación social en la República Dominicana. Pues si lo fuéramos a valorar de una manera objetiva, la opinión mayoritaria es favorable a los nuevos jueces. Ahora, en un caso y en el otro, hay que tener en cuenta que para calibrar un órgano, un organismo, una persona, no se puede partir del inicio. Bueno, a fulano lo nombraron en tal sitio, ese fulano va a ser un desastre, está condenado al fracaso, porque puede darse el caso de que no sea así.
siempre lo más justo y lo más inteligente también es permitir que una persona que ha sido designada en una posición tenga un desempeño para luego valorar, calibrar y evaluar ese desempeño, no a priori. No podemos asumir que fulano, porque en el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, bueno, porque fue hasta ayer miembro del Partido de la Liberación Dominicana, dirigente, miembro de su comité central. Ya por eso tenemos que suponer que ese nuevo magistrado va a hacer una labor enteramente política. Estamos cruzando el puente antes de llegar al río. Y eso no es para nada aconsejable. Siempre hay que ser prudente en el análisis. No decir que fulano va a ser un fracaso, pero tampoco decir que fulano va a ser la mejor suprema. Eso es mentira. Usted no puede ni un extremo ni en el otro. Dejar que discurran los días y que se adopten las decisiones, el desempeño del funcionario, del órgano en sentido general, pero que la cabeza siempre tiene mucho peso en esta configuración presidencialista de la República Dominicana. Y el presidente de cualquier cosa es una figura determinante. No solo en la República Dominicana, en América Latina, incluyendo también a los Estados Unidos, el presidente es una figura muy determinante en todos los ámbitos, ya sea presidente de la República, como presidente de compañías, del Poder Judicial, del Congreso, etcétera, de todo. Pero hay que suponer que el desempeño de este funcionario va a estar apegado a lo que dispone la Constitución y las leyes al respecto, y por el hecho de que fuera miembro del PLD durante el tiempo que haya sido, no se debe suponer o presuponer que sus decisiones van a estar enmarcadas dentro de un lineamiento enteramente político. Por eso es bueno esperar que discurra su administración y luego comenzar a evaluarle por el desempeño, no por su posición, que es lo que se suele hacer en la República Dominicana. Prejuzgar, calificar a priori a las personas por cualquier razón meramente subjetiva. Por demás, la única persona, el único magistrado que no es de carrera, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Después los demás vienen de corte de apelación, o ya estaban en la Suprema, y ahí tienen a una composición que deberá dar frutos positivos para la buena y sana administración de justicia en la República Dominicana. No prejuzguemos. Bueno, y hablando de política, como dijimos en la introducción del programa, este fin de semana hubo actividades a todos los niveles en la geografía nacional de los dirigentes políticos. Estuvieron muy activos los precandidatos o aspirantes a precandidatos en el Partido de la Liberación Dominicana, también los aspirantes a precandidatos en el Partido Revolucionario Moderno, básicamente,
que son los que más activos están en el PLD, estuvieron por toda la geografía nacional. Los precandidatos Andrés Navarro, Tamisto Cleves Montaz, Domínguez Brito, estuvo también Carlos Amarante Baré, y el sector que sigue el presidente Danilo Medina organizó en la Arena del Cibao, en Santiago, una concentración de las provincias de esa zona, en la continuación de lo que vienen haciendo a nivel provincial, que son esos encuentros masivos de apoyo a la gestión del presidente Danilo Medina, no de promoción de campaña, supuestamente, pero que en el fondo no, en la superficie, lo que está es la promoción de la posible reelección o repostulación del presidente Danilo Medina. En la Arena del Cibao, allí se concentraron varios dirigentes importantes del Comité Central y Comité Político del PLD, dirigentes locales de Santiago y la zona, en estas actividades de respaldo, promoción, apoyo a la gestión del presidente Danilo Medina. Obviamente sobresale de inmediato la intención o el interés de promover que se modifique la Constitución de la República nueva vez para que el presidente Danilo Medina pueda ser candidato, primero precandidato para las primarias del PLD el próximo 6 de octubre, y luego para que, si es habilitado, pueda competir en las elecciones del próximo, en el 20, las elecciones van a ser el 17 de mayo, que será el tercer domingo de ese mes. Vamos a la pausa y venimos a continuar con este comentario para ver algunos aspectos de este activismo en el PLD y también de por dónde van a andar las cosas eventualmente en ese partido. Venimos ahora. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en geopolítica. Decía también que el presidente Leonel Fernández encabezó ayer, o más bien recibió el respaldo de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se sumaron a apoyarle sus aspiraciones de ser candidato del PLD o ser candidato. Oiga lo que dije, de ser candidato del PLD o ser candidato para las próximas elecciones de 2020, en una actividad masiva en un hotel de aquí de la capital. El doctor Fernández reiteró lo que ha sido su discurso, su predicamento en los últimos años de respeto a la Constitución de la República, señalando que es necesario que se evite ¿cómo se llama? El surgimiento de una dictadura en la República Dominicana, que hay que respetar la Constitución de la República, preservar la democracia como único mecanismo de legitimación popular del acceso al poder. Y por ahí siguió.
Es un predicamento que ha sostenido el expresidente Fernández en defensa de la Constitución de la República. Es un predicamento que fundamenta su grito de campaña de que no hay marcha atrás. Por otro lado, Temístocles Montaz opinó en el día de ayer que si el presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, retira su candidatura presidencial para los próximos comicios y llega a un acuerdo con el presidente Danilo Medina para escoger a un tercer candidato, se superará la actual crisis de la formación política. Ese también es un predicamento reiterado tanto de Temístocles Montaz como de Carlos Amarante Baré, quienes creen que tanto el presidente Danilo Medina, que está inhabilitado para optar por la reelección, a menos que se modifique la Constitución, y el doctor Leonel Fernández, que no tiene ningún impedimento, que ellos se pongan de acuerdo para facilitar que un tercer candidato, una tercera opción, o sea, vamos a decirlo más, que ellos dos escojan a un candidato y se sumen, levanten las manos, los brazos a ese candidato y se suban con él en las patanas, en las caravanas, que todo lo que hace una persona para contribuir a que otro gane unas elecciones. O sea, ustedes ven que el activismo de Temo Montaz y de Amarante Baré no se sustenta en la fuerza de ellos. Se sustenta en el reclamo de que otros le hagan el trabajo. Leonel, que no tiene ningún impedimento, que diga, yo no voy a aspirar, voy a apoyar a fulano de tal, o me voy a hacer a un lado para que corran otros. El presidente Danilo Medina, que no ha dicho que va a aspirar, pero que tiene el impedimento constitucional, también diga, yo apoyo a fulano de tal, lo voy a propiciar otro candidato. Bien. Todo eso tendría un sustento si en el caso de Leonel Fernández también tuviera impedido de ser candidato presidencial, que no es la situación que enfrenta el doctor Fernández. Estos distinguidos dirigentes del PLD y aspirantes tienen que acostumbrarse, como en todas las formaciones políticas, tienen que acostumbrarse a, como decimos popularmente, rascarse con sus propias uñas, no buscar que sea otro que les piche el juego para ellos ganar. No. Usted quiere ser candidato presidencial, bueno, compita con quien tenga que competir. Es muy fácil que aquel que tiene las mayores posibilidades de ser candidato, en el caso del doctor Fernández, y también en el caso del presidente Danilo Medina, si pudiese ser candidato, que se aparten. En la política eso no ocurre ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Yo me voy a apartar para que otro corra. Eso no ocurre. Usted lanzó su plataforma política, usted lanzó sus aspiraciones. Lo primero que tenía que hacer era evaluar
sus propias posibilidades. Y a partir de evaluar sus posibilidades y sus debilidades, usted lanzar su candidatura. Pero ese predicamento de que ni este ni el otro, sino yo, esa es una forma poco ortodoxa, para usar un término más o menos decente, de hacer política en la República Dominicana. Nadie está atajando para que otro enlace. Todo el que ataja es para atrapar su presa. Pero estos dos dirigentes, fundamentalmente, porque los otros no. Yo nunca he oído a Andrés Navarro decir que el doctor Fernández que se retire para yo aspirar. Tampoco he escuchado eso en Domínguez Brito. Solo Amarante Baré y Temístocles Montaz. Que a propósito, Temo Montaz dijo también en el contexto de esas declaraciones que temía de que hubiese problemas en la primaria del PLD, que pudiese haber una doble votación, que pudieran influir desde fuera. Y la verdad que eso también deja mucho que desear, porque Temo fue muy defensor de que se aprobaran las primarias abiertas, bajo el argumento de que el padrón del PLD no servía. Él fue uno de los más vehementes en afirmar que el padrón del PLD era un padrón abultado, era un padrón inservible, etcétera, etcétera. Y que por lo tanto había que hacer otro padrón, o había que permitir que el PLD hiciera sus procesos con el padrón de la Junta Central Electoral. Bueno, eso se aprobó y ahora sale con que es posible que desde fuera influyan en la elección interna del PLD y que haya doble votación. Ahí volvemos de nuevo a lo que se conoce como doble rasero. Doble rasero, que aquí le dicen otra cosa, y que no, eso es doble moral. Lo que se dice es el doble rasero. Que a la Junta Central Electoral estos zarandeos y un paso adelante y dos hacia atrás le van a crear algunas dificultades en el montaje de ese proceso electoral interno de los partidos, llamado primarias. Y también otro elemento que tiene la Junta bien complicado, que deberá decidir, y luego eso irá al Tribunal Superior Electoral y correrá los estamentos que tenga que recorrer, es el caso del llamado arrastre, que es una ley que se acaba de aprobar y que no se define si los senadores serán elegidos directamente por el voto directo a su casilla, o si continuará siendo lo que ocurría o lo que ha ocurrido hasta ahora, que los votos de los diputados se les suman a los senadores, y ahí entonces se opera una suerte de arrastre que beneficia a los candidatos a la Cámara Alta. El PRM insiste en que la ley 7519, que es la llamada ley del régimen electoral, establece el voto directo, que no se permite el arrastre. Mientras otros dicen que no, que se quedó la modalidad de arrastre en el caso de los diputados en favor de los senadores, y que eso no lo puede modificar la Junta Central Electoral porque es una ley, y la Junta no puede modificar una ley, sino que su ámbito solo alcanza a la reglamentación dentro del marco de la ley.
comentarios van, declaraciones vienen, y no se han sentado a analizar, miren, es verdad, esta ley contiene estos y tales fallos. Vamos a encaminar nuevamente un proyecto de modificación que de seguro va a pasar rápidamente en las cámaras legislativas, de modificar de la ley, establecer con claridad qué quiso aprobar el legislador y no dejarlo a la interpretación, sino que sea específicamente establecido. Los senadores serán escogidos directamente por una votación donde el elector marque la casilla con el nombre o con la fotografía del senador y el voto del diputado no se le suma. Pero eso tiene que estar establecido sin interpretaciones, sin medias tintas, porque estas cuestiones deben ser lo suficientemente claras para no dejar nada a la duda, porque todo esto va a generar dificultades que van a terminar en el Tribunal Superior Electoral y eventualmente el Tribunal Constitucional, lo que va a dificultar y va a dilatar aún más las decisiones finales en este proceso. Pónganse de acuerdo y no dejen tantos vericuetos para el conflicto, que es lo que están haciendo ahora mismo los dirigentes políticos y la Junta Central Electoral. Entonces se está atrapada en una situación de indefinición, porque la Junta no puede, reitero, no puede modificar la ley, puede reglamentar la aplicación de la ley, pero hasta ahí es su ámbito. Vamos al campo internacional. En el día de ayer se cumplió el primer año. Bueno, vamos a la pausa primero. Vamos a la pausa y venimos de inmediato, porque ayer se cumplió el primer año del arresto, la prisión política del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien recibió un respaldo masivo de manifestaciones importantes en las grandes ciudades de Brasil, reclamando la libertad de ese líder fundamental de la democracia brasileña, que ha sido privado de prisión mediante una conspiración muy bien orquestada y muy bien aplicada y muy bien llevada, que tenía como objetivo sacarlo de la carrera política. Lo sacaron, no pudo participar, eligieron a el actual presidente de Brasil, cuya aceptación, cuya valoración popular ha ido bajando sistemáticamente cada mes que la miden, porque el hombre no tiene mucho en la bola. Vamos a la pausa y venimos de inmediato. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Así, varios miles de simpatizantes del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidieron su liberación inmediata frente a la cárcel de Curitiba, en la que cumple un año de encarcelamiento. Estoy del lado de Lula, que más revolucionó Brasil y que viajó por el mundo para mostrar lo que hizo por la gente. Hoy está preso por una justicia mediocre, una justicia parcial financiada por los grandes empresarios. Manifestaciones similares hubo en varias otras ciudades brasileñas, así como en otros países. Los partidarios cuestionaron la justicia brasileña, calificaron la condena en contra de Lula como una persecución política que benefició al actual jefe de Estado, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Y Lula es un patriota
Lula es un patriota que nunca tomó una decisión en contra del interés nacional. Nada se probó sobre él durante sus 8 años en el gobierno. Lula se fue con más del 85% de la aprobación para terminar en un juicio sin rima ni razón contra él. No podemos aceptarlo. Seguiremos protestando. Desde la prisión, el líder de la izquierda brasileña, de 73 años, escribió una carta donde denunció que su sentencia es injusta. La carta fue leída por la presidenta del Partido de los Trabajadores. Estoy aislado en una celda de prisión en Curitiba. Nunca presentaron ninguna evidencia en mi contra. Soy un preso político exiliado dentro de mi propio país, separado del pueblo brasileño, mi familia, mis amigos más queridos. Me han prohibido dar entrevistas, impedido hablar y ser escuchado. La justicia de Brasil condenó a Lula a 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusaciones que él siempre ha negado. Osvaldo Canales con información de Magdi Yalalí, Hispan TV Noticias. Bien, Lula libre, pero Lula no está libre. Una conspiración muy bien orquestada, muy bien ejecutada y bien mantenida, con la intención evidente y clara de sacar a Lula de toda competencia en ese país. Un hombre que se dedicó por entero a trabajar para engrandecer su país, para convertirlo en una de las economías fundamentales del mundo, la principal de América Latina, la principal del continente después de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y todo el trabajo para devolver la dignidad a millones de brasileños. Eso no lo perdonan los conspiradores. Y ahí está Lula, privado de prisión, con una condena a 12 años, sin haber presentado ninguna prueba. La única prueba que presentaron fue un edificio, un apartamento de una playa, creo que en Río de Janeiro, que supuestamente era propiedad de Lula y se demostró que no era propiedad de él. De hecho, una compañía inmobiliaria que aparecía como dueña vendió el apartamento, lo perdió, lo ejecutaron una hipoteca y todo esto. Pero el juez Sergio Moro dijo: yo no tengo prueba, pero tengo convicción. Y por una convicción sin prueba condenó a Lula y demostró luego, después se demostró que el juez Moro formaba parte de una trama política porque renunció a su condición de juez y ahora es ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro. Toda una conspiración política burda que dio como resultado que Lula fuera encarcelado. Bueno, en Venezuela este fin de semana hubo movilizaciones tanto de la oposición como del chavismo. La oposición encabezada por Juan Guaidó movilizó a miles de venezolanos. La intención era llegar al Palacio de Miraflores, supuestamente para Guaidó reclamar su oficina, una oficina que él dice que no le ha sido entregada, para ocuparla como en su condición de presidente encargado. Una presidencia encargada que da risa, un hombre que no puede mandar ni siquiera a un mensajero. A los mensajeros de la Asamblea Nacional en desacato, esos son los que él manda. Pero fuera de la Asamblea Nacional no dirige a nadie, ni siquiera un policía de tráfico. Y el chavismo se movilizó también frente al Palacio de Miraflores. Ahí llevó el presidente Nicolás Maduro una importante cantidad de seguidores en una manifestación denominada en contra del imperialismo, de la injerencia, etcétera, etcétera. Y fueron manifestaciones que transcurrieron en relativo orden. Siempre en estos eventos masivos suelen ocurrir incidentes, pero si hubo incidentes fueron muy mínimos.
comparado con la magnitud de la presencia de la gente en la calle. Vamos a ver un reporte con lo que fue la manifestación de los chavistas frente al Palacio de Miraflores. Veamos. Rusia ha pedido que las partes enfrentadas en Libia se sienten a dialogar. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha advertido contra los intentos de mediación extranjeros durante su visita a Egipto, aliado del general Khalifa Haftar, que lidera la ofensiva contra Trípoli. No apoyamos a nadie que diga quién es el culpable. La razón de la crisis libia se basa en lo que la OTAN hizo al país en 2011. Desde entonces se ha convertido en un estado fallido. Llamemos a las cosas por su nombre. Libia se ha vuelto un agujero negro en donde los terroristas marchan hacia el sur. Se hace contrabando de armas y los inmigrantes ilegales viajan al norte. Creo que es contraproducente juzgar a una parte justificando a las otras. Este domingo, Rusia vetó una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía al mariscal Haftar detener su ataque. Moscú había propuesto que el texto pidiera el cese de los combates a todas las fuerzas en conflicto. Estados Unidos se opuso, lo que provocó el rechazo ruso. Moscú también vetó una propuesta británica. Bueno, ahí hubo un cruce de cable. Fue mío el cruce de cable. El tema venezolano lo tenía como fundamento para la presentación de esta información que acabamos de ver. Eso fue en Libia, como ya vimos. Y fue a propósito de que 8 años después de que se desmantelara, de hecho, el Estado libio, allí lo que hay es una absoluta anarquía. Todo lo que se plantea es Estados Unidos, la OTAN, las potencias, supuestamente para salir de un dictador, en el caso de el presidente Muammar Gaddafi, intervinieron a Libia, desmantelaron el Estado libio, asesinaron a Gaddafi y provocaron lo que hoy es un perfecto desorden. Lo que se plantea es hacer la comparación en lo que ha ocurrido en otras ocasiones, lo que ocurrió en Libia y lo que ocurriría en Venezuela si se pusiese en práctica un experimento como el libio. Supuestamente, para devolver la democracia a Venezuela, la democracia entendida al estilo de los que quieren controlar a Venezuela, ejecutarían una intervención, desmantelarían el Estado venezolano, provocarían un desorden mayúsculo, luego se irían de Venezuela, obviamente después de repetir lo que hicieron en Libia, es apoderarse del petróleo, y dejarían a ese país convertido en un absoluto caos. Y en eso es lo que no están por caer, por permitir que se produzcan los venezolanos. Por suerte, parece que la administración Trump ha ido recapacitando, si no recapacitando por convicción, por lo menos por las sistemáticas derrotas que han ido sufriendo en Venezuela, con su experimento de un supuesto presidente encargado, y ya el tema de todas las opciones sobre la mesa ha ido variando ese discurso. Ha ido variando ese discurso y hace ya 2 semanas que no hablan de que las opciones están sobre la mesa, que todas las opciones, sabiendo uno que la opción que ellos tenían como principal era un ataque directo, un ataque militar directo contra Venezuela. No encontraron el eco que encontraron para
acabar con Libia, porque incluso sus socios en América Latina le dijeron, no, hasta ahí no. Pero lo que se quiere resaltar es la experiencia que hay en cada lugar donde han intervenido los Estados Unidos, supuestamente para restablecer el orden. Lo que han dejado ha sido total destrucción, muertes, destrucción en la infraestructura física, desmantelamiento de las instituciones, provocado el éxodo masivo de los ciudadanos de esos países a donde han intervenido, apoderados de los recursos naturales de esos países, etcétera, etcétera. Así que no se puede propiciar semejante barbaridad para Venezuela. Luego de esa experiencia de Libia, un país que tenía los estándares de vida más importantes en la región de África y esa zona, que tenía estabilidad política, no había terrorismo, emigración muy bajita porque la gente, los libios tenían un estándar de vida importante y no tenían por qué emigrar de su país. Todo eso pasó a la historia luego de la intervención de la OTAN y los Estados Unidos. Y es bueno recordar todas esas cosas para que se vea lo pernicioso que es cuando se producen este tipo de intervenciones supuestamente humanitarias, que lo que terminan es deshumanizando de manera total y absoluta a los lugares donde ingresan con este pretexto. Bueno, el día de anoche el presidente Donald Trump convocó a la Casa Blanca a la secretaria de Seguridad Nacional, a la cual le pidió la renuncia. Ella renunció de inmediato y era la última persona que quedaba del gabinete original del presidente Donald Trump, porque han sido hechos renunciar o cancelados por el mandatario, y la persona más moderada que quedaba ya en ese gobierno, después lo que quedan ahí son halcones y extremistas de derecha. Imagínense, el viejo bigotudo ese que aparece con frecuencia, el asesor de seguridad nacional, que es John Bolton, un halcón. El otro, Elliot Abrams, un criminal, asesino y delincuente que fue condenado en la década de los 80 por crímenes de guerra en El Salvador, en Centroamérica, armando escuadrones de la muerte que mataron a miles de salvadoreños, a jesuitas, a Oscar Romero, etcétera, etcétera. Gente así que queda ya trabajando con el presidente Donald Trump. Bueno, terminamos por el día de hoy. Gracias por su atención. El tiempo se fue rápido. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra jornada de geopolítica. Sigan con EN Meridiano.